Gracias. Entonces, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 8, déjame versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok, vamos a avanzar en esta porción del libro de Apocalipsis. Nada más quiero ir repasando unos detalles con ustedes, ¿verdad? Ok, vimos el capítulo 6, el Cordero comienza a abrir los sellos. Ok, hablamos, el primer sello probablemente es la aparición del anticristo, ¿verdad? Muy probable. Y voy a defender eso más adelante conforme vamos avanzando en el libro. El segundo sello probablemente habla de guerras. El tercer sello probablemente habla de problemas en la economía global. ¿Se acuerda? El ángel con la balanza. Luego, el cuarto sello habla de muerte por guerras, pestes, hambres y animales sobre una cuarta parte de la tierra. El quinto sello son los mártires que claman por justicia. Y el sexto sello habla de desastres naturales muy impresivos que hacen que todas las personas busquen refugio. Ahí nos quedamos. Eso es lo que contiene el capítulo 6. El capítulo 7, hermanos, hay una interrupción en los juicios. ¿Ok? Los juicios se interrumpen. ¿Cómo sabemos esto? En la tierra, ¿verdad? Y aquí es muy interesante. Hay marcadores textuales que nos enseñan que Juan, ¿verdad? De estar en el cielo, pasa a la tierra y en la tierra ve a un ángel que pide a 4 ángeles que están dañando la tierra que se detengan hasta que selle a los escogidos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces los juicios son detenidos. ¿Ok? Los juicios son detenidos hasta que, ¿verdad?, el ángel aplique un sello. Y dijimos que es un sello probablemente espiritual, pero también probablemente es un sello físico, ¿verdad?, con la referencia de la frente. Sabemos que son 144,000 judíos. ¿Ok? Sabemos que son judíos. ¿Por qué? Porque el texto dice que son judíos. Se acabó, ¿verdad? Siguiente. Luego, ese mismo capítulo, ¿verdad? El versículo cambia el escenario y ahora Juan, en el cielo, ¿verdad?, ve una multitud con vestiduras blancas. ¿Ok? Luego, la identidad de esta multitud se conecta a la gran tribulación. ¿Ok? Recuerden que la frase, cuando le pregunta el anciano, ¿verdad? ¿Se acuerda? El anciano le pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son? Y Juan, pues, tú lo sabes, Señor. Y le dice, bueno, estos son los que han salido, se traduce en Reina Valera, pero podríamos traducirla, estos son los que están saliendo de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de la interrupción? ¿Cuál es el propósito de la interrupción en los juicios? Bueno, probablemente la conexión entre los escogidos de Dios, los 144,000, y la multitud con vestiduras blancas, es que estos escogidos predicarán el evangelio en el mundo entero y la gente será salva. ¿Ok? Es muy probablemente la conexión, ¿verdad? La conexión literaria. ¿Ok? Muy probablemente. Ahora, ¿qué otro propósito en la interrupción de los juicios? Que Dios, en medio de sus juicios, todavía tiene misericordia de las personas. Amén. Recuerde que creemos que los sellos están iniciando esos 7 años de tribulación, ¿verdad? Al inicio del primer sello, probablemente es el año de la tribulación, y en medio, ahora, esto nos da esperanza, pero nos da cuidado. ¿Gente puede ser salva en la tribulación? Sí. ¿Gente va a ser salva en la tribulación? Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Y en qué manera? ¿Ok? Hermano Ortega. ¿Explica el versículo del que aguante hasta será salvo? No. Ok. No. Dale. ¿Usted cree que los escogidos, los que van a la multitud de personas son diferentes? Sí.
Los 144,000, mira, ¿por qué? Porque cuando habla de los 144,000, da etnicidad muy específica. 12,000 de esa tribu, 12,000 de esa tribu. Cuando pasa a la multitud de vestiduras blancas, dice, de toda lengua, nación, de todos lados. Entonces no conserva la etnicidad. ¿Ok? No creo que ambos van a estar predicando el evangelio. No, la multitud ya está en el cielo. Solamente lo que se ve, lo que Juan ve en el capítulo 7 es que los 144,000 están en la tierra. Y la multitud con vestiduras blancas, ¿dónde está? En el cielo. En el cielo. Están en el cielo. Entonces, ¿gente va a cesar de la tribulación? Sí. ¿A qué costo? Eso es muy difícil. ¿Ok? Recuerde, por ejemplo, cuando vimos en el capítulo 5 sobre que dice que los que habían sido asesinados, ¿se acuerda cómo traducimos esa frase? En el quinto sello, que vieron las almas de los que habían sido asesinados. Aún es la misma palabra que se utiliza para decapitados, torturados, es la palabra que se utiliza del cordero inmolado, ¿verdad? Un cordero sacrificado, muerto violentamente. Entonces, probablemente ese es el asunto. Ahora, aquí nos quedamos la última vez. ¿Cuál es la cronología? Recuerde que, a ver, hermanos, ¿se puede saber dónde encajan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas? ¿Se puede saber? No sabemos. ¿Ok? No sabemos. Lo que podemos intuir y tener pistas, pero no podemos decirlo dogmáticamente. ¿Ok? Entonces, hay una sola pista en el capítulo 7, hay una sola pista que pudiera, de nuevo, no estoy diciendo que pudiera indicar la cronología de lo que está pasando. ¿Ok? Y es esta. Recuerda que la frase de la gran tribulación, cuando le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa frase pudiera darnos la pista que la gente está escapando ¿de qué? Exactamente, de la segunda mitad de los juicios que concuerdan con la descripción de Mateo 24. Ahí se aplica. No, es una pista. No digo, pero ahí se aplica el versículo. Sí, ahora vayan a Mateo 24, por favor. Vayan a Mateo 24 y voy aquí a poner mi pizarroncito aquí. Ok, Mateo capítulo 24. Ok, nada más, este es el resumen, no lo voy a exponer, ya lo hemos tratado, ¿verdad? El versículo 1 y el versículo 2, los discípulos le están presumiendo el templo que está en construcción al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice, ven este templo, versículo 2, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. La frase, ¿veis todo esto? Se puede traducir, ¿veis todas estas cosas? Todas estas cosas. Versículo 3 es tiempo después, escenario diferente. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está la conexión de los primeros 2 versículos con ese versículo. Le están preguntando, ¿cuándo será la destrucción del templo? Siguiente pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Siguiente pregunta, ¿y del fin del siglo? Entonces, del versículo 3, hermanos, al versículo 14, lo que Cristo va a contestar es, ¿cuándo se va a hacer destruido el templo? Del versículo 3 al versículo 14, lo que Cristo va a contestar es, ¿cuándo será destruido el templo? Entonces, todos esos versículos que hablan de rumores, de guerras, de pestes, eso habla de la destrucción del templo. No habla del futuro. ¿Ok? Ese es el asunto de que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No está hablando del futuro, está hablando de la destrucción del templo. Del versículo 3 al versículo 14 se cumplió en el año 70, cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén.
Pero mire versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ok, déjeme rápido aquí compartir. ¿Ustedes ven mi pantalla, mi pizarroncito? No. Ahí está. ¿Ahí sí ven mi pizarroncito? Ajá. Ok, perfecto. Ok, a ver, voy a tratar de hacer. Lo que sabemos, y ustedes es por lo que hemos hablado. Lo que sabemos es que hay una tribulación de ¿qué? ¿Por qué sabemos eso? Daniel capítulo 9. ¿Con qué comienza los 7 años? Una firma de un pacto. ¿Quién es el que firma el pacto? ¿Sabemos? ¿Verdad? En las palabras de Juan es el anticristo. ¿Ok? Ahora, según Daniel también, a la mitad, 3 años y medio, a la mitad se rompe ¿qué? Se rompe el pacto. Muy probablemente esto es lo que en Daniel capítulo 8 le llama la abominación desoladora. No se ve abajo, ¿no? ¿No? Oh, perdón. Ahí. Ok. Entonces, la abominación, ya sé cómo se va a ver. Ya se ve ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, la abominación desoladora. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo habla en Mateo, ¿qué? Mateo 24. El Señor Jesucristo les dice, cuando veáis esto, ahora sí. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo le llama a esta mitad? No, a esta mitad. ¿Cómo le llama a esta mitad? La gran tribulación. Cual nunca, dice, nunca ha existido, ni desde se creó el mundo, ni existirá después. ¿Pero dónde dice eso? Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 21. A ver, léalo, hermano Ortega. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cuando ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la. No, ¿estaba viendo mi diapositiva? Sí. Ok, entonces, ahí estamos en la cronología, ¿recuerden? Entonces, ahí es donde estamos en la cronología. De nuevo, es una pista. No estamos diciendo que así es. ¿Está de acuerdo conmigo? Es una pista, no estamos diciendo que así es, porque es la única. Ahora sí entramos al séptimo sello, hermanos. Ok, el séptimo sello, capítulo 8, ¿verdad? El séptimo sello. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, hermanos, dice la Biblia, silencio se hace en el cielo por media hora. Ahora, hermanos, ¿puede usted imaginarse un ambiente de silencio en el cielo? Cuando en el capítulo 5 nos dice que Dios está lleno de adoración. Millones y millones de ángeles le adoran. Los que están saliendo de la gran tribulación, capítulo 7, le adoran y le sirven. ¿Y ahora qué? Silencio se hace en el cielo por media hora. Silencio se hace en el cielo por media hora. Eso, hermanos, es eso que Dios está haciendo. Silencio, ¿qué crea? En la narración de Apocalipsis, ¿qué crea el silencio? Expectativa. ¿Pero qué más? Miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Y luego note aquí, leímos ya, aparecen 7 ángeles y 7 trompetas. ¿Ok? Ahora, estos ángeles, fíjese, esto es muy interesante la forma en que se habla de estos ángeles. Se describen como los que han estado de pie delante de Dios. ¿Ok? Se describen como, estos no son cualquier ángeles, son los ángeles. ¿Ok? Si usted pudiera leer el texto griego, hay un énfasis con el artículo que dice, estos son los ángeles. Como que estos no son. ¿Sí? Entonces, esto podría implicar ángeles de rango superior. Estos ángeles reciben trompetas. Ahora, nada más, hermanos, lo que voy a darles ahorita es dato curioso. No quiero que salgan aquí de la iglesia. Yo les dije que sí había más arcángeles. No, a ver, hermanos. Lo que voy a decir ahorita es dato curioso. ¿Ok? Dato curioso. Entre la literatura judía del periodo intertestamental, hay unos libros, hermanos, que se conocen como la pseudoepígrafa. ¿Ok? ¿Qué son los que se conocen como la pseudoepígrafa? Pseudo, hermanos, es la idea de desconocido, de algo falso. Están los libros de Enoch, están los libros de Esdras, están lo del canto de Moisés. ¿Ha escuchado de esos libros? Bueno, estos están en la pseudoepígrafa, ¿ok? Esto no es, todos los libros que están ahí no son la Biblia, no fueron inspirados, es muchos de, lo que hicieron los judíos fue ponerles nombres de los personajes de la Biblia para darles cierta autoridad, pero no claramente que no los escribió. Moisés, pues menos, ¿ok? Pero es interesante, en la pseudoepígrafa, que en Primera de Enoch 20, describe, adivine cuántos. 7 arcángeles. De aquí, hermanos, es donde sale la idea de que hay un arcángel Uriel, hay un arcángel Rafael, hay un arcángel Raúl, hay un arcángel Miguel, Sariel, Gabriel y Remiel. Así aparece en la pseudoepígrafa, en ese libro. Ahora, esto es el asunto. Muchos creen que, por lo menos de la Biblia sabemos, el único arcángel mencionado es Miguel y Gabriel. Miguel. Gabriel nunca es mencionado como ¿qué? Arcángel. Nunca es mencionado como arcángel. Nunca es mencionado entonces. Pero está funcionando igual que Miguel. No sabemos. Sí. No sabemos. No, también viene la democión. ¿Qué es el oficio especial de Gabriel? Pues es la anunciación. ¿Qué es su trabajo importante de Gabriel? Es uno de los, podríamos decir, es uno de los mensajeros. Hasta ahí. No se dice más de Gabriel. ¿Y Miguel es como su soldado o qué? No sabemos. Entonces, hermanos, este es dato curioso. No vayas a decir, miren, aprendimos que es Ahora, algunos comentaristas toman la interpretación como la correcta para hablar de los ángeles. Esos son los 7 arcángeles. El problema es que esos libros no son inspirados y no podemos confiar en su autoridad. Esto es lo que me gusta. El hecho de que Juan no los mencionara, ni siquiera diera una pista de sus nombres, nos ayuda a confiar que ¿qué? A nosotros no nos importa quiénes son los 7. Porque ellos no son los que abren los sellos. Es el Cordero que abre los sellos. ¿Ok? Entonces, nada más es dato interesante. Hermanos, de nuevo, no vayan a salir aquí con, hermano, descubrí que hay 7. No, hermano, no. ¿Ok? Y luego, ¿por qué trompetas? ¿Por qué trompetas? Aquí, hay un hermano, Gordon Fee, sugiere, por ejemplo, en Ezequiel 33, 1 al 5, las trompetas estaban relacionadas con la labor del atalaya. ¿Se acuerda? El atalaya, el que vigilaba, anunciaba peligro y alertaba al pueblo de que peligro venía. ¿Se acuerda? Y usaba trompetas. En Sofonías, miren lo interesante, en Sofonías 1, 14 al 16 hay un versículo que dice, cercano está el día grande de Jehová. Dijimos que no se refiere a un día, sino a un periodo, ¿verdad? Un día de juicio y de restauración. Y luego el versículo 16 le llama día de
trompeta. Así le describe, día de trompeta. Y luego en Joel hay una cosa similar. Señala Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Entonces, las trompetas, hermanos, en un sentido, entre sus muchos usos, anunciaban que, la destrucción de Jericó. bueno, eso es una cosa, pero anunciaban que peligro. Hermanos, peligro. Hermanos, las trompetas que vamos a ver contienen juicios, pero no son todo el juicio que va a venir. Están anunciando que va a venir. ¿Ok? Bien. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué no empiezan a tocar luego? Inmediatamente que se nos dice esto, que son los 7 ángeles que reciben las trompetas, miren lo que dice la Biblia. Aparece otro ángel con un incensario de oro. ¿Ok? Se dice que se para delante, o también se pudiera traducir, se para sobre el altar. Dice que le fue dado mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. ¿Ok? ¿Por qué aparece esa escena? ¿Por qué aparece esa escena? Sabemos por el capítulo 5, versículo 8, que el incienso representa ¿qué? Las oraciones de todos los santos. Ese versículo nos dice que el incienso son ¿qué? Las oraciones. Ahora, ¿qué sucede en respuesta? El ángel, ¿verdad? Ofrece el incienso y mira lo que dice la Biblia. Y el humo del incienso, esa es una forma de traducirlo, con las oraciones de los santos, subió delante de Dios de la mano del ángel. Eso es como yo pude traducir ese versículo. Dice, y el humo del incienso con las oraciones subió delante de Dios. Ahora, la pregunta es, bueno, voy a ponerle un video y después vamos a hacer a ver un poquito de la aplicación. De nuevo, quiero que recuerde, esto tiene mucho su trasfondo en el asunto del templo y del tabernáculo. Déjame ver si está con sonido. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Qué tremendo, ¿no? Ahora, recuerde que el tabernáculo y el templo eran la forma terrenal, muy limitada, de describir lo que hay arriba en el cielo. ¿Ok?
Entonces, ahora viene ahora tenemos una buena pregunta aquí. ¿Cómo interpretamos esta escena del incienso? ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no empiezan a tocar luego? ¿Por qué se nos dice que viene un ángel, se le dio mucho incienso, ofrece el incienso y el incienso sube con las oraciones de todos los santos? ¿Por qué se dice eso? ¿No ver ideas? Anden, hermanos, que no nos queda mucho tiempo y tengo todavía como 8 diapositivas. A ver, hermano Ortega. Yo digo que es un instante de un tiempo de adoración. Calle, haga silencio porque va a hablar Dios o una cosa así. Entonces las oraciones elevadas a Él son de todos los santos, de todo lo que ha existido desde la fundación del mundo hasta ahora. Puede ser. Silencio porque es todo. Puede ser. Le apoyo esa idea, porque aquí aparece el adjetivo todos los santos. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Puro más? ¿Por qué creen? ¿Cómo debemos interpretar este asunto, hermano? Tal vez cuando el humo del incienso sube, es olor grato a Dios, así también las oraciones de los santos agrada a Dios. Exactamente. Ahora, miren aquí. La forma de interpretar esto es pensar, ¿quiénes son los lectores? ¿Quiénes son los lectores de esta carta de primera mano? Los lectores, ¿quiénes son? Son las 7 iglesias de Asia, hermanos. Lo que sabemos es que dentro de las 7 iglesias ya hay algunos que están padeciendo por causa de su fe. Hermanos, la iglesia está luchando contra el mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio de las 7 iglesias? Las iglesias están luchando contra el mundo, están luchando con la adoración romana al emperador y sus ligas para poder comerciar y vender. Los hermanos están participando de las cosas del mundo para poder subsistir, ¿verdad? Y están luchando con el mundo. Los hermanos de la iglesia están luchando con la falsa doctrina que está dentro de la iglesia y que está promoviendo libertinaje. Y por lo menos sabemos que una iglesia dice, ha muerto uno por la causa de Cristo. Mi testigo fiel le llama, ¿se acuerda? La versión en latín dice mi mártir. Mi mártir. Entonces, hermanos, piense en lo que los lectores causarían en ellos el leer esto. El leer que ¿qué? Que las oraciones son parte del plan y el propósito de Dios. Las oraciones son parte y el propósito y el plan de Dios. ¿A eso a usted qué le animaría? A seguir orando, a seguir orando, a seguir orando. Porque el libro les quiere enseñar que las oraciones no se quedan en el techo, que las oraciones con un corazón sincero y un corazón puro van delante de Dios. Se ofrecen delante de Dios. Podemos orar y debemos continuar orando. Ahora, siguiente. La aplicación directa tiene que ver con las oraciones de los santos hacia Dios. ¿Qué revela este pasaje de las oraciones? Dios toma en cuenta nuestras oraciones. Ellas son parte importante de la adoración, ya que hablan bien de Él, como un Dios que puede responder y actuar. Dios usa las oraciones, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Ahora le pregunto a usted, ¿qué realmente está causando el inicio de las trompetas? ¿Las oraciones o el orden de los sellos? Porque después de esto empiezan a tocar las trompetas. ¿Por qué suenan las trompetas? ¿Por las oraciones o porque pues es lo que tocaba? ¿Qué está queriendo mostrar Dios? Él tiene un plan y las oraciones participan de su plan. Las oraciones participan ¿qué? De su plan. Hermanos, aquí quiero comprobarle algo, una aplicación de argumentación. Hermanos, en la semana
por pura providencia, escuché un mensaje del hermano Leighton Talbert, es un maestro en la Universidad de Arkansas. Él tenía ese título de su sermón, era: necesitamos orar por las cosas grandes de Dios. Muchas veces, hermanos, y miren, quiero que entienda, porque voy a explicar lo que él está diciendo. Muchas veces estamos muy ensimismados orando por nosotros y nuestras familias y nuestra iglesia, y no pasamos de esas cosas. Y no está mal. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿O está mal que oremos por nosotros, la iglesia y las familias? No. Pero el punto es que a veces las iglesias y nosotros los hijos no estamos orando por las cosas más grandes. Mire esto. En Ezequiel capítulo 36 es el pasaje que explícitamente habla del nuevo pacto. ¿Cuál es la razón que Dios cumplirá el nuevo pacto? En ese capítulo Dios le dice a Israel: yo voy a hacer un nuevo pacto y voy a darte bendiciones tan grandes. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? No por quién tú eres, no porque tú, Israel, eres una nación muy fiel, no porque tú me has seguido, no porque tú me has obedecido. ¿Sabes por qué? Voy a cumplirlo por mi nombre, por mi gloria, por mi santidad, por mi palabra. Hermanos, el nuevo pacto que Dios anticipó, que el Señor Jesucristo inauguró, lo hizo por una sola cosa: por su nombre, por su gloria. No por quién era Israel, ni por la fidelidad de Israel. Hermanos, Dios no va a restaurar a Israel por quién es Israel. Es por quién es Él. Es por quién es Él. Hermanos, ahora, esto es lo interesante. Si usted puede ir a su Biblia, Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. Después de que empieza a hablar de todo este asunto del nuevo pacto, el versículo 37... en nuestra Biblia a lo mejor no capta todo el sentido, pero mire qué dice el versículo 37, Ezequiel 36, 37. Ezequiel 36, 37. Mire, se lo voy a poner aquí en la pantalla en otra traducción. Léalo ahí, pero mire lo que dice aquí. Esto dice el Señor soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y de aumentar su población como un rebaño. En todo el capítulo les dice: yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer por mi nombre, por mi gloria, por mi santidad. Pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a escuchar tus oraciones. Hermano, ¿sabe cómo se le llama eso? Participación en el gran plan de Dios. Participación. Hermanos, ¿quiere ser usted un espectador o un participador? Y según aquí, ¿cómo está participando Israel? Estoy dispuesto a escuchar ¿qué? Las oraciones. Otro pasaje interesante en esto, Isaías 62. Isaías 62 es un ejemplo de oración por grandes cosas. La restauración de Israel, que es el avance del reino de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 62 está orando, hermanos. Está orando que Israel sea restaurada, que la ciudad de Israel sea restaurada. Ahora, note los versículos 6 y 7. Alguien ayúdame a leerlos aquí, por favor. Isaías. Sí, adelante. Ese versículo es muy interesante porque muchas veces lo hemos interpretado como: este es el mandato para los predicadores. Él los he puesto como vigías: prediquen y prediquen y prediquen. Pero el versículo tiene otra idea. Mire aquí, por favor. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tu muralla. Ellos orarán continuamente de día y noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Mire la frase: no le den descanso al Señor
hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. No le den descanso al Señor. No le den. Y luego usted como yo pensamos de la oración, ya ni voy a orar, de seguro el Señor ha de estar bien cansado de mí. Claro que no. No hay cristiano que moleste a Dios. Note lo que está diciendo. Uno más. El Señor Jesucristo no nos enseñó a orar de la misma manera por las cosas grandes. Cuando el Señor en Mateo 6, cuando les enseña a orar a sus discípulos, les anima a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Todo el plan grandioso de Dios. Y luego mire lo que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y muchas veces pensamos eso como: sí, Señor, tú haz tu voluntad. Pero no, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes a su voluntad. Pues sí, Señor, tú haces lo que quieras. Yo voy a ser bien desobediente, pero tú haz lo que quieras. Él está enseñando a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, esto es muy interesante. Al final del capítulo, usted conoce el 33, ¿sí o no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. ¿Cuál es el punto ahí? Busquen el reino de Dios. Y a veces nada más lo englobamos como: es que la iglesia, la Biblia. Busquen el plan grande de Dios. Ahora, no debemos estar, lo que está enseñando ahí el Señor Jesucristo es que no debemos estar obsesionados con las necesidades y riquezas materiales. Son importantes, pero no ¿qué? Lo más importante. No se obsesionen por las cosas. Hermanos, aquí está mi sugerencia práctica. ¿Y qué es mi sugerencia del hermano? Oremos porque Dios lleve a cabo su plan. Incluye a Israel. Restaure Egipto y Siria como Él ha prometido. ¿No la Biblia dice que hará de Egipto y Siria lugares de esplendor? No, pero es que a ellos no me caen bien. No es si nos cae bien, es lo que Dios va a hacer y dijo que va a hacer. Nos guste o no nos guste. ¿Verdad? Oremos porque los judíos lean los pasajes del Mesías que muchas veces omiten. Hermanos, los judíos omiten muchos versículos del Mesías. ¿Sabe por qué? Porque intuitivamente dicen: es que eso habla de Jesús. Y los omiten. Que ellos puedan leer el Antiguo Testamento. Todos los pasajes. Todos los pasajes. Hermanos, oremos que Dios lleve a cabo su plan en nuestras vidas y nuestra iglesia. Hermanos, entendamos que Dios no nos usa, hermanos, aquí, no nos usa por quienes somos nosotros y por los que hacemos. Dios nos usa por su misericordia, su nombre, su gloria, su fama. Así es que, ¿qué nos creemos nosotros? Es que Dios me usa porque ¿quién soy yo? ¿Sí? Entendamos. Miren, hermanos, esto es algo bien tremendo para la vida cristiana. Dios no nos pide perfección en la vida cristiana. Él nos pide perseverancia. Dios nunca intentó que en la vida cristiana hubiera cristianos que no batallaran. Nunca intentó eso. No lo puede leer. Dios intentó que sus hijos perseveraran. Dios nunca le pide perfección, pero lo que sí le pide es perseverancia. ¿No dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia, resistencia. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Entendamos, en el ministerio Dios no nos pide resultados. No nos pide resultados. Él nos pide fidelidad a Él y su palabra. No nos pide resultados. Él pide fidelidad a Él y su palabra. Participamos en el gran plan de Dios a través de ¿qué? La oración. Después que aparece esta escena,
Mire lo que dice Apocalipsis. Después de esta escena, el ángel tomó fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces hubo en la tierra truenos, voces, relámpagos, terremotos. Lo que va a enseñar Apocalipsis es esto. Dios está llevando a cabo su plan. ¿Por qué su plan? Sí, pero porque los cristianos cooperan a través de la oración. Los cristianos, sus hijos, cooperan y participan a través de la oración. Entonces, ¿tenemos que dejar de orar? No tenemos que dejar de orar. No tenemos que dejar de orar. Que Dios los bendiga, hermanos. Próxima semana empezamos las trompetas. Horas.